Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Berenice y Christopher eran una pareja joven de esposos. Llevaban casi 5 años juntos y, desde hacía un tiempo, su forma de mantener la pasión se había vuelto poco común. Les gustaba hacerlo en lugares prohibidos, abandonados o con algún tipo de riesgo. Decían que el miedo los extasiaba. Habían probado desde moteles en ruinas hasta azoteas de edificios en obra negra, pero ahora buscaban algo nuevo. Algo más extremo. Ninguno de los dos quería admitirlo, pero el morbo había reemplazado al amor hacía rato. Esa tarde salieron sin rumbo. Christopher conducía una camioneta vieja con el aire acondicionado descompuesto. Berenice, con los pies descalzos sobre el tablero, revisaba en su celular lugares para explorar, como le gustaba llamarlo. No encontró nada interesante. Él empezó a reírse. Ya ves, deberíamos quedarnos en casa. ¿Y hacer qué? ¿Ver películas como viejos? Le respondió dándole una mirada rápida. Podríamos, no sé, descansar un poco. Tú nunca tienes iniciativa, dijo ella cruzando los brazos. Durante un rato no hablaron. Pasaron rancherías pequeñas, perros flacos cruzando la carretera y anuncios oxidados. En uno de ellos, casi cubierto de maleza, se leía: Cenote Yalmún, 4 kilómetros. Berenice fue la primera en notarlo. ¿Cenote? No sabía que había uno por aquí. Seguro está seco o lleno de basura. Vamos a verlo. No viene en el mapa. Por eso, tonto, no viene en el mapa. Sonrió con esa expresión que usaba cuando ya había decidido algo. Christopher suspiró. Giró el volante y tomaron una vereda de terracería. El camino era angosto y estaba lleno de piedras. Las ramas golpeaban los costados de la camioneta. Después de unos 10 minutos llegaron a un espacio abierto cubierto de pasto alto. Al fondo se veía un cerco hecho con tablas viejas, pedazos de alambre oxidado y cintas amarillas de clausura. En una de las tablas, pintada a mano con letras torcidas, se alcanzaba a leer: Prohibido acampar en este lugar o sus alrededores. Christopher bajó del vehículo. Dio unos pasos y se asomó entre las tablas. El agujero del cenote se abría como una boca negra. No parece seguro, dijo él. Berenice se bajó también, se acercó y leyó la advertencia. ¿Y si nos quedamos un rato? Seguro está contaminado o lleno de serpientes. Entonces no te quites los zapatos, cobarde. Se rió y le tiró una rama al pecho. Saltó la cerca sin dudarlo. Christopher dudó unos segundos, pero terminó siguiéndola. El suelo era irregular y resbaloso. El cenote estaba parcialmente cubierto por raíces secas. Al borde del agua había restos de velas y una botella rota. Berenice se sentó sobre una piedra y se quitó la blusa. Aquí nadie viene, dijo. Es perfecto. Christopher la miró con una mezcla de deseo y preocupación. No sé, Berenice. Este lugar me da mala espina. Siempre dices lo mismo, luego eres el primero en disfrutarlo. Sí, pero aquí se siente raro. ¿Raro cómo? Preguntó mientras se acercaba a él y le mordía el cuello. Empezaron a besarse, y de una cosa pasó a la otra. Al cabo de minutos la pareja se encontraba ya sumida en un ritual de placer. De pronto, un ruido los interrumpió. Venía del agua. Fue como un chapoteo fuerte, seguido de burbujas. ¿Qué fue eso?, preguntó Christopher mirando al cenote. Un pez, respondió ella, mientras lo apretó con las piernas. El ruido se repitió, más cerca. Las burbujas se multiplicaron. Christopher se apartó y con la linterna de su cel apuntó hacia el agua, pero no alcanzó a ver nada. Entonces algo emergió lentamente de la oscuridad. Primero una cabeza, luego un torso.
Era una figura humana, con el cabello largo pegado al rostro. El cuerpo brillaba por la humedad, pero no parecía respirar. Subió por una de las piedras del borde y se incorporó. Era un hombre de piel morena, de complexión atlética y rasgos de la zona. Tenía los ojos rojos y no hablaba, solo los miraba. Christopher retrocedió un paso. «¿Quién eres?», preguntó nervioso. El hombre no respondió. Berenice, en cambio, lo miraba sin moverse. Había algo en él que le causaba una mezcla de miedo y atracción. «Está desnudo», susurró. «Vámonos de aquí», dijo Christopher. «No», respondió ella. «Déjalo. Quiero que se una a nosotros». Christopher la miró sin entender. «¿Qué estás diciendo?». «Quiero que participe». Christopher no respondió. Solo la observó mientras ella extendía una mano hacia el desconocido. El hombre la tomó. Christopher intentó detenerla, pero ella le besó los labios y lo jaló para que se uniera a ellos. El tiempo se detuvo. No supieron cuánto duró. Podrían haber sido segundos o minutos. Solo recordaron calor, presión y oscuridad. Cuando Berenice despertó, el cielo estaba cambiando de color. El amanecer asomaba detrás de los árboles. Estaba tirada sobre el lodo, con la piel cubierta de hojas secas. Christopher yacía a su lado. El agua del cenote estaba quieta, sin rastros del hombre. «¿Qué pasó?», preguntó él, apenas consciente. «No lo sé», dijo ella con la voz débil. Se incorporaron lentamente. El suelo estaba húmedo y frío. Christopher intentó ponerse de pie, pero el dolor en el costado de su costilla lo dobló. Berenice lo ayudó a levantarse, temblando. «¿Qué pasó?», dijo Christopher, respirando con dificultad. «No lo sé», repitió ella. «No recuerdo nada». Miraron alrededor. No había huellas, solo el cerco, el agua oscura y un silencio abrumador. Subieron como pudieron al auto, tomados del brazo. Lo primero que pensaron era que quizá pudieron ser víctimas de un asalto, pero todo estaba en orden. Sus teléfonos, sus billeteras, todo estaba en su lugar. Antes de irse, Berenice volteó a ver el cenote. Juraría que algo se movía otra vez allá abajo, pero no quiso comprobarlo. Subieron a la camioneta y se marcharon sin hablar. Ninguno de los dos entendía qué había pasado. Solo sabían que algo bastante extraño había ocurrido. Cuando llegaron a su casa se sentían agotados, así que con la misma se acostaron a dormir, durmiendo muchas horas de la mañana hasta la noche. Al despertar se sentían con el cuerpo cansado, como si hubieran corrido kilómetros. Christopher tenía la garganta seca y un dolor raro en el costado. Cuando lo revisaron vieron que se trataba de una herida. Pareciera entre un rasguño o una mordida. Pero lo primero que pensaron es que quizá se trataba de un raspón realizado en el sitio. Intentaron comer algo, pero en cuanto Christopher probó un pedazo de pan, lo escupió con asco. Decía que le sabía a lodo. Luego intentó un poco de carne, pero la vomitó enseguida. A Berenice le pasaba lo mismo. Todo lo que comía le provocaba náusea. Se miraban el uno al otro sin entender qué les pasaba. «No sé qué chingados tenemos, pero no es normal», dijo Christopher apoyándose en la mesa. «Me siento débil y con un hambre que no se me quita». «Yo igual», contestó ella. Acto seguido Berenice decidió bañarse. El agua le cayó tibia al principio, pero cuando el jabón tocó su talón, sintió un ardor tan fuerte que soltó un grito. Christopher corrió al baño. Ella estaba recargada contra la pared, temblando. «Revisa, por favor», le dijo, levantando la pierna. Christopher se inclinó y notó una herida que sangraba, como si algo le hubiera arrancado un pedazo de carne. La sangre le escurría lentamente, espesa. Christopher lo vio hipnotizado y sin pensarlo, acercó la boca y lamió el hilo rojo. Berenice se apartó bruscamente. «¿Qué haces, idiota?». Christopher se quedó paralizado, con los labios manchados. «No lo sé. No lo pensé», balbuceó. «Fue como si algo me empujara a hacerlo».
Ella se quedó callada unos segundos. Desde que salimos de ese lugar, nada está bien, dijo, temblando. Christopher asintió. Tenemos que averiguar qué era ese cenote. Al caer la tarde, subieron al carro y manejaron sin rumbo fijo. Querían encontrar a alguien que supiera algo. Decidieron desplazarse hacia la comunidad más cercana al cenote, pero cuando preguntaban por el lugar, la gente evitaba contestar. Algunos solo decían, mejor no se metan ahí, y otros fingían no escuchar. La pareja siguió insistiendo hasta que, en un cruce, vieron a un joven sentado en una moto. Christopher bajó la ventanilla. «Oye, ¿sabes algo del cenote Yalmun?», preguntó. El muchacho los miró con sorpresa. «Ahí encontraron muertos hace tiempo», respondió. «Dicen que los cuerpos salían sin ojos, sin sangre. La policía lo cerró. Ahora nadie va para allí». Más adelante, se toparon con una mujer que pedía monedas afuera de una iglesia. Tenía el rostro sucio, como si no se haya bañado en años. «Ese cenote no es de humanos», les dijo al escuchar el nombre. «Es casa de los guardianes del monte. Ellos protegen lo que no debe tocarse». Nada de eso los convencía. Pensaban que eran cuentos para asustar turistas. Siguieron manejando hasta llegar a la plaza central. Se detuvieron frente a una tiendita. Christopher bajó para comprar algo de tomar. Luego se dirigió hacia una banca en el solitario parque, donde solo había un hombre de edad avanzada aferrado a su bastón, que disfrutaba del aire fresco del crepúsculo. «Se ven mal», dijo el anciano, observándolos. «He visto gente así antes. ¿De dónde vienen?» «De un cenote, allá por el monte», contestó Christopher intentando sonar casual. El viejo se puso serio y cambió el semblante de su rostro, así como el tono de su voz. «No me digas que entraron ahí». «¿Por qué? ¿Qué tiene de malo ese lugar?», preguntó Berenice. El hombre guardó silencio unos segundos, como dudando si hablar o no. Luego les pidió a los chicos que se acercaran a él y en voz baja les dijo: «Ese cenote fue clausurado hace muchos años. Una secta venía desde la ciudad para hacer sacrificios. Decían que adoraban a Camazotz, el dios murciélago, señor de la sangre. Lo invocaban con cuerpos humanos y los arrojaban al agua para que se alimentara». Christopher frunció el ceño. «¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Porque el guardián sigue ahí», dijo el anciano. «La reencarnación de Camazotz. Él sale cuando alguien entra al agua sin permiso. Si los tocó, ya no son los mismos. Si les hizo algo más, la cosa está peor». Berenice se estremeció. «Lo vimos», dijo. «Un hombre salió del fondo. Nos miró, se acercó». El viejo se persignó. «Entonces ya es tarde», murmuró. «La maldición ya empezó». Christopher soltó una risa nerviosa. «No me venga con cuentos, señor. Son puras babosadas». El anciano no se inmutó. Superstición o no, nadie sobrevive después de encontrarse con él. Después de eso la gente tiene hambre y después... Mejor no les digo. Berenice lo miró confundida. ¿Hambre de qué? El viejo los observó fijamente. De sangre, de pecado, de todo. Christopher se burló. Ya estuvo bueno. ¿Dónde aprendió esas historias? En la cantina. El hombre no contestó. Solo les hizo una seña para que lo siguieran. Caminaron unos 100 metros detrás del parque donde había una choza hecha con láminas y tablas viejas. En una esquina había colgados dibujos con símbolos raros y fotografías antiguas cubiertas de polvo. «Vengan», dijo el viejo, prendiendo una vela. «Les voy a enseñar algo». En una caja de madera tenía recortes de periódico. Las noticias eran viejas, amarillentas. Descubren restos humanos en cenote clausurado. Rituales sangrientos en comunidad rural. Creen que se trata de un culto. Las fechas iban desde los años 80 hasta principios de los 90. Esa gente desaparecía sin dejar rastro, explicó el anciano. A veces encontraban cuerpos flotando, pero secos, como si algo les hubiera drenado la vida.
La policía cerró el lugar y nadie volvió. Pero lo peor, al menos para mí, fue esto, dijo el hombre mientras les mostraba la foto de una joven mujer. Era mi hija, Mari. La foto estaba vieja, arrugada y tenía una mancha de humedad en una esquina. Aún así, se notaba que la muchacha era bonita. Cabello negro, ojos grandes, sonrisa tímida. El viejo la miró unos segundos antes de seguir hablando, como si necesitara fuerzas para hacerlo. Fue hace 30 años y ella tenía 18 años cuando pasó todo. Era buena muchacha, alegre, trabajadora. Le gustaba ir al monte a recoger plantas y frutos, pero un día escuchó que el cenote era sagrado. No sé quién se lo dijo, pero empezó a obsesionarse con eso. Y era por eso que comenzó a bañarse allí. Para ese entonces, el cenote aún no había sido clausurado y parecía normal. Incluso mucha gente lo veía como su fuente principal de agua. Berenice y Christopher se miraron, incómodos. El anciano encendió un cigarro con las manos temblorosas. Una tarde se fue sin avisar. La buscamos todo el día hasta que uno de los vecinos la vio regresar por el camino. Venía empapada, con los pies llenos de lodo. Cuando le pregunté dónde había estado, solo dijo, «En el cenote sagrado». El hombre apretó la mandíbula. Desde esa noche ya no fue la misma. «¿Qué le pasó?», preguntó Christopher. «Empezó a ponerse rara», continuó el viejo. «Ya no dormía. Se quedaba despierta mirando por la ventana. Algunas noches salía a escondidas, y cuando regresaba tenía la ropa húmeda. Decía que el hombre del cenote la llamaba, que le prometía una nueva vida si lo seguía. Al principio creí que era una tontería, un susto, así como tú dices, muchacho. Pero después empezó a oler raro, como a humedad y sangre». El anciano tragó saliva. «Mi mujer y yo tuvimos que amarrarla al catre, pues ya no había noche que ella no se escapara. Lloraba, gritaba, decía que la dejáramos ir. Tenía fiebre y la piel helada. Nos pedía agua, pero cuando le dábamos, la escupía. A veces la encontrábamos chupándose los dedos hasta sacarse sangre». El viejo se detuvo y miró el piso. «Una noche. Simplemente ya no pudimos más. Ella estaba empeorando». El silencio llenó la choza. Solo se oía el viento golpeando el techo de lámina. «¿Y qué pasó?», preguntó Berenice en voz baja. El anciano no respondió de inmediato. Dio una calada al cigarro y soltó el humo despacio. «Pasó lo que tenía que pasar», dijo finalmente. «No tuve otra opción. Ya no era mi hija. Sus ojos eran negros, sin blanco. Cuando la vi, supe que ya no quedaba nada de Mari, y fue entonces que acudí por ayuda para que la liberaran». Berenice lo miró con miedo. «¿Lo logró?», preguntó apenas susurrando. El anciano no respondió. Solo se levantó y caminó hacia la puerta. «Si quieren puedo ir por ayuda. También puedo hacer que ustedes estén libres de ese mal que no hará más que empeorar». Christopher y Berenice se miraron y luego la chica asintió. «Quédense aquí, vuelvo enseguida», dijo el anciano, quien caminó con dificultad hacia la calle. Los minutos pasaban lentos y la pareja no sabía qué pasaría con ellos. El miedo era abrumador. Aproximadamente 20 minutos después, la puerta se abrió de golpe. El anciano entró acompañado por un hombre vestido con sotana negra y una estola alrededor del cuello. «Este es el padre Enrique», dijo el anciano. «Él puede ayudarlos». El sacerdote se acercó y comenzó a hacer una señal de cruz. Abrió un pequeño libro de oraciones y comenzó a recitar en voz baja. Christopher se incorporó un poco, inquieto, sin entender del todo lo que pasaba. «¿Qué está haciendo?», preguntó confundido. «Es un ritual de unción de los enfermos», respondió el anciano sin apartar la vista de ellos. «Lo hacen para limpiar el cuerpo y el alma antes de la muerte». Christopher frunció el ceño, alarmado. «¿Muerte?», preguntó. «No estamos enfermos. Esto no tiene sentido». El sacerdote levantó la mirada y con voz firme les dijo: «No lo están ahora, pero lo que los tocó los condenó. No hay curación, ningún exorcismo,
Ningún ritual puede salvarlos. La única manera de liberar sus almas de esta maldición es la muerte. ¿Qué quiere decir con que estamos condenados?, preguntó Berenice, sin aún comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Eso mismo, replicó el sacerdote. Tal como pasó con Mari, la hija de este buen hombre, dijo mientras apuntó al anciano. Luego el cura. Se detuvo un momento y sus ojos se fijaron en los dos mientras dijo: la muerte no es un castigo, es la única liberación. En ese instante, el anciano abrió la puerta trasera de la choza y gritó hacia el exterior. La voz era firme y autoritaria. «Entren, no los dejen escapar». Desde fuera, la pareja pudo escuchar gritos. Una turba de vecinos armados con palos, machetes y herramientas improvisadas esperaba impaciente. Sus caras eran duras, sin piedad, y todos parecían conocer lo que debía hacerse. El miedo de Christopher se transformó en acción. Sin pensarlo, se lanzó hacia la puerta, esquivando a los primeros que intentaron detenerlo. Berenice intentó seguirlo, pero el anciano la sujetó con fuerza, empujándola hacia el centro de la choza. «No, no puedes», gritó. «Si te vas, perderás tu vida». Christopher alcanzó a ver cómo su esposa forcejeaba y la arrastraban hacia la turba. Sintió un dolor punzante, pero la adrenalina le permitió escapar. Corrió hacia su vehículo y lo echó a andar a toda velocidad. Minutos después consiguió llegar al pueblo más cercano y alertó a la policía local. Les contó que los quisieron asesinar y que su esposa se había quedado atrapada. Los oficiales escucharon, escépticos al principio, pero ante la evidencia de sus marcas y el estado en el que llegaba, comenzaron a tomarlo en serio. «Lo calmaremos y lo investigaremos», dijo uno de los comandantes. «Lo llevaremos a la estación». Pero apenas levantaron a Christopher, comenzaron los problemas. La policía encontró el cuerpo de Berenice entre los arbustos cerca de la choza. Estaba parcialmente cubierta, sin signos de vida, y los vecinos aseguraron que ella había sido víctima de su esposo, quien al parecer había enloquecido. La situación se tornó caótica. «Sospechoso de homicidio», dijo un oficial después de la llamada del comandante. «Lo vamos a detener». Christopher fue encarcelado, incomunicado, en una prisión de máxima seguridad. Nadie supo explicar exactamente lo que había pasado con Berenice y él. Pronto fue trasladado a otra celda de alta seguridad, aunque nadie supo cuál. Nadie sabe exactamente dónde está ahora, ni si alguna vez saldrá de esa celda. Pero lo que queda claro es que Christopher sigue vivo y que comparte su encierro con otros seres que, como él, ya no pertenecen del todo al mundo de los vivos. La prisión se convirtió en su nuevo hogar y su sed en su única realidad.